Orientaciones para la vida RD. Una semana después del Día de los Padres, estamos aquí. La semana pasada, lamentablemente, por razones de salud, por razones técnicas, no pudimos hacer el programa, pero hoy lo tenemos especialmente para cada una de ustedes. Vamos a tener temas interesantes, por ejemplo, de los padres, con el tema de reflexión, luego un conversatorio, entre otras cosas. Pero antes recordamos que quien les habla es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Este es su programa Orientaciones para la Vida RD, que como cada sábado se transmite por generacionesradio.com, estés donde estés. Les recordamos a ustedes que aquí buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida, que nuestro lema es mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Luego de esto, entonces, decimos lo siguiente. Pueden comunicarse con nosotros para consultas, charlas, talleres online y publicidad al número vía WhatsApp 829-446-0731 y escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavida.rd@gmail.com. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, en nuestras cuentas de Instagram y de Twitter, así como en nuestro canal de YouTube. Como pueden ver, al final de cada una de estas cuentas, las siglas varían por la plataforma. Y también les invitamos a visitarnos en nuestra página web, que es www.orientacionesparalavida.rd.com. Y el contenido que tenemos para este día dice así, y es que primero tenemos un momento de reflexión, todo orientado a los padres, especialmente aquellos que nos han dejado. Luego de esto tendremos un conversatorio sobre los padres olvidados y rechazados. Y por último, vamos a tener el tema de la resiliencia, transformando las debilidades en fortalezas. Un tema muy interesante para que podamos nosotros entender que fracasos tenemos todos, situaciones difíciles tenemos todos, pero solo los valientes, solo los resilientes se levantan. Así que sin hablar más nada, empezamos este programa con un momento de reflexión en Orientaciones para la Vida RD por generacionesradio.com. Estés donde estés. Cuando necesites de alguien que te escuche, de alguien que te oriente y de alguien que te apoye verdaderamente, recuerda que en Servicios de Psicología Online te ofrecemos consultas, charlas y orientaciones a cargo del licenciado Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Puedes agendar tu cita con nosotros llamándonos al 809-497-9833 y escribirnos también a nuestro correo ernesto.rodríguez@gmail.com, porque siempre estaremos para apoyarte, para acompañarte y para servirte. Por eso, mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. En Orientaciones para la Vida RD, un momento de reflexión que dice así. No tenía riquezas, pero nunca nos faltó ropa, zapatos y comida. Tampoco nunca nos faltó su amor y su mejor enseñanza, que fueron los valores de la vida. A propósito del pasado domingo 31, Día de los Padres, por lo menos en República Dominicana, el momento de reflexión de hoy va dedicado especialmente a aquellos padres que ya por razones de la vida nos dejaron.
y aquellos de los cuales muchos estamos agradecidos por los valores, los principios que nos dejaron, más que las riquezas, más que las posesiones, más que otras cosas. Por eso cuando nuestro momento de reflexión dice que no tenía riqueza, pero nunca nos faltó ropa, zapatos y comida, es por esos padres que a pesar de su pobreza, nunca se descuidaron de sus hijos. Buscaron la manera honrada, honesta de trabajar para que el pan, como dicen popularmente, no faltara en su mesa, ni le faltara la comida, ni le faltara la ropa a sus hijos, como hacen los verdaderos padres responsables. Por eso, a pesar de que escuchan a mi bebé por ahí, eso es parte de la vida también, también hay que recordar lo que dice en nuestro momento de reflexión, que tampoco nunca nos faltó su amor y su mejor enseñanza, que son los valores de la vida. Y esos valores como la honestidad, la responsabilidad, el trabajo, son de los mejores legados que un padre puede dejar a sus hijos. Por eso, en memoria de aquellos como yo recuerdo el mío, así tengo que recordar unas palabras que dije en una celebración, una misa, un domingo, casualmente el Día de los Padres. Decía yo a muchos padres, yo todavía ni siquiera era papá en ese momento. Decía, tenemos que dar todo de nosotros, mejor dicho, darle el amor, el cariño, el respeto a nuestros hijos para que cuando Dios nos llame o les llame a decir yo a sus padres a su presencia, ustedes puedan ser recordados como yo recuerdo al mío. Es una forma de decir que tenemos que ser agradecidos y sobre todo, como decía mi papá, que en paz descanse, decía él que él iba a ver un hijo de él a la cárcel por cualquier cosa, menos por ladrón. Y por lo menos esa enseñanza a nosotros nos quedó, que ni yo ni mis hermanos hemos sido nunca hechos presos por nada mal hecho, y tenemos como valores la honestidad, los principios y el trabajo. Así que lo importante sobre esto es que podamos nosotros entender que como padres tenemos que dar esos valores que muchos están perdiendo hoy en día, de que un hijo lleva cosas a la casa, no preguntamos, no cuestionamos, sencillamente aceptamos, y eso sencillamente es sembrar antivalores cuando no cuestionamos a nuestros hijos. Así que yo espero que este momentito en que quizá hemos recordado a algunos de esos papás que ya nos dejaron, porque el tiempo les llegó como nos va a llegar a nosotros, entonces podamos nosotros tratar de legar en nuestros hijos verdaderos ejemplos de amor, como ya decíamos hace un momento, amor, responsabilidad, respeto, trabajo, honestidad, que puedan ellos de verdad ser mejores ejemplares. Como yo digo de mis hijos, que mis hijos a mí tienen que superarme en todo. Si dicen que yo soy buena persona, que sean mejores personas que yo, más consideradas que yo en la sociedad. Si dicen que yo soy un buen profesional como psicólogo, ellos no tienen que ser psicólogos, pero que sí que sean mejores profesionales que yo. Y como cristiano católico que soy, que sean mejores cristianos que yo de lo que ellos quieran ser, que crean más en Dios que yo, porque creo que los hijos tienen que superar a los padres. Así que no se nos vayan, que después de la pausa continuamos entonces con el siguiente tema que ya anunciamos en principio en este programa, Orientaciones para la Vida RD, por generacionesradio.com. Estés donde estés. Cuando necesites de alguien que te escuche, de alguien que te oriente y de alguien que te apoye verdaderamente, recuerda que en Servicios de Psicología Online te ofrecemos consultas, charlas y orientaciones a cargo del licenciado Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Puedes agendar tu cita con nosotros llamándonos al 809-497-9833 y escribirnos también a nuestro correo ernesto.rodriguez@gmail.com, porque siempre estaremos para apoyarte, para acompañarte y para servirte. Por eso, mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Bien, continuando con este subprograma Orientaciones para la Vida RD, y como habíamos señalado al principio de este programa,
Como tuvimos dificultades para transmitir la semana pasada, hoy estábamos hablando un poquito de los padres, como acaban de ver también en el momento de reflexión. Ahora simplemente voy a referirme a aquellos padres olvidados o aquellos padres menospreciados. Nosotros sabemos que por naturaleza y por lo concebido por Dios, la familia es hombre, mujer e hijos. Hoy hay, hoy hay otras variantes que no vamos a entrar en discusión, respetando a cada quien su derecho a escoger lo que quiere escoger. Lo que somos tradicionalistas, nos basamos en eso, hombre, mujer e hijos. Pero sin embargo, pasa en la vida que por algunos padres, como ya hemos señalado, que no cumplen con su papel, son otros realmente los que pagan la culpa. ¿Y cómo decir la culpa? Cuando decimos la culpa, decimos porque sencillamente hay algunos que por uno engloban a todos los demás. Hay padres que son olvidados a pesar de su servicio, de su entrega, de que trabajaron por sus hijos, pero los hijos no supieron salir bien agradecidos. Eso como muchas veces que yo suelo decirle en las primeras reuniones que se hacen en la escuela a los padres, porque trabajo como psicólogo en par de escuelas, le digo a los padres que tienen que involucrarse en la educación de sus hijos, porque cuando se involucren en la educación de sus hijos, difícilmente algún niño o niña va a repetir el curso. Difícilmente abandonará la escuela cuando tenga la oportunidad. Difícilmente le llamarán a la escuela a los padres para quejarse de tal o cual problema de conducta de los hijos. Hoy en día estamos mirando que hay muchos padres que han descuidado eso. Sencillamente yo tengo la opinión, quizá equivocada, de que muchos padres envían los niños a la escuela para deshacerse de ellos por un par de horas. Entonces, cuando los padres realmente se involucran, difícilmente tenemos esas situaciones que ya mencioné, pero yo digo un aspecto muy importante a los padres en las reuniones, y es que si los hijos no salen mal agradecidos, entonces hasta de la pobreza lo podrán sacar. Claro, porque hay niños, hijos que salen muy agradecidos porque ven el sacrificio de su padre, de su madre, y lo primero que hacen, por ejemplo, cuando algunos juegan pelota, es comprarle una casa a la familia, a su mamá principalmente. Y eso es algo loable. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de las cosas que nosotros tenemos que apoyar a nuestros hijos es tratar de enseñarles con esa transmisión de valores para que cuando llegue su momento puedan ellos también construir una familia basada en valores y principios y buenas costumbres. Algo que nos está faltando hoy en día, porque hoy en día inclusive yo veo muchas personas en las calles que conduciendo violan un semáforo que está en rojo, o sea que tienen que hacer alto, y van con niños a bordo en su vehículo. O sea, ¿cuál es el ejemplo que le están transmitiendo a sus hijos? Así estamos mirando, como vimos en estos días, a esta gloria, porque hay que decirle así en principio, a esta gloria de nuestro deporte, como es David Ortiz, que después de haber sido exaltado al Salón de la Fama, se destapa diciendo que él es productor del cannabis medicinal, o sea, eso es la marihuana, en pocas palabras. Entonces, ¿cuál es el mensaje que David Ortiz envía cuando es exaltado al Salón de la Fama y a los 2 días o 3 o menos, quizás, porque no recuerdo qué tiempo pasó cuando viene a ver, fueron horas para que él dijera esto, siendo un padre como él es? Entonces, yo sé que quizás estaré un poco anticuado con respecto a lo que estoy planteando, pero yo soy de lo que creo que las buenas costumbres no deben nunca dejarse de lado. Puede haber mucha evolución del pensamiento, puede haber mucha evolución de la sociedad, pero lo esencial debe quedarse, sobre todo lo que se basa en el amor, en el respeto, en lo que tiene que ver con aquellos principios, valores y buenas costumbres que son los que edifican a las personas, que no sencillamente nos descuidamos, que no estamos aquí sencillamente por tener hijos y decir, tengo un hijo, tengo 2 hijos, pero no hago lo que me toca por ellos.
Es por esta razón que nosotros tenemos que mirar que sencillamente, por eso hay muchos padres que son no solo rechazados, sino también olvidados. Por eso, por lo menos, este servidor, cuando le tocó el Día de los Padres, lo primero que yo hice fue, porque nunca me olvido de mi papá, ya con 24 años de fallecido, ¿no? Nunca me olvido de esa entrega que tuvo por nosotros, cuando yo tenía una necesidad de algo y le pedía, papi, necesito esto, y él no lo tenía. Al ratito aparecía, lo que tenía buscaba prestado algo para complacer, no complacerme, no darme esa necesidad porque le pedía algo quizás para algo para la escuela y en ese momento no tenía dinero. Eso es algo que yo lo recuerdo porque una de las cosas que mi papá decía era que a un hijo de él iba a la cárcel a verlo por cualquier cosa, excepto por ladrón. Y gracias a Dios, ni mis hermanos ni este servidor nos hemos visto en problemas con la ley por ninguna razón. Por eso, porque hay cosas que se transmiten. Y hoy en día, lamentablemente, lo que estamos mirando unos padres que yo de verdad no entiendo. No sé si ustedes recuerdan una señora que salió en la prensa, se hizo viral, de hecho, ella, cuando decía, mi hijo vende droga, pero no roba motor. O sea, ¿qué, qué es lo que estamos diciendo? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Y encima de eso, estamos promoviendo la violencia a más y mejor. Y los niños ven eso. No sé si hace como el pasado jueves vi un video circulando en las redes sociales de un señor que agredió a una señora que inclusive estaba poseando muchísimos improperios y palabras descompuestas, pero él respondió con una agresividad enorme, empujó a otro, que yo de hecho comenté que fueron los dos que le dieron y no, mentira, me disculpo, no fueron los dos, fue uno que estaba hablando con ella como tratando de detenerla y el otro vino y la agredió de manera salvaje. La golpeó que ni a un hombre se le pega así. Y eso lamentablemente los niños lo ven. Por eso es que cuando hablamos de esos valores, como decíamos en el mensaje de reflexión, el momento de reflexión, que nos dieron ropa, comida y zapatos, pero no nos faltó su amor y su mejor enseñanza, que eran los valores de la vida, que hay que respetar la vida, hay que respetar a la mujer, hay que respetar a los niños, hay que respetar a todo el mundo, porque lo que a mí no me gusta que me hagan, sencillamente, no se lo hago a los demás. Es por esta razón que estamos luchando cada vez más para que rescatemos esos valores que lamentablemente hemos desechado porque estamos distraídos con el celular, estamos distraídos con el alcohol, estamos distraídos con las drogas, estamos distraídos con la televisión, estamos distraídos con cualquier cosa y a la parte más importante de nosotros, que son nuestros hijos, no les estamos dedicando ese tiempo. Hemos vuelto, como quien dice, a lo mismo de antes o peor. Porque recuerdo, y ustedes recordarán lo que siguen este programa, que cuando estábamos en apogeo de pandemia, yo decía, sobre todo cuando estábamos todos guardaditos en casa, que ese era el momento de nosotros reinventarnos. Que si yo no tenía tiempo para mis hijos porque el trabajo, ya tenía tiempo porque el trabajo me dejó en mi casa. Tenía que empezar a conocerme con mis hijos, involucrarme más con mis hijos para fortalecer esos lazos de unión. Entonces, por eso precisamente es que nosotros apelamos sobre todo a que los padres no sean olvidados, no sean ignorados, que sean acompañados en su proceso, porque ellos también sienten, ellos también son seres humanos. Y muchas veces cuando llega el Día de los Padres, lo que dicen muchos, ellos exclaman que viene el Día de los Perros, porque entienden que no son premiados ni son reconocidos. Algunos no, porque algunos sabrán y son muy, digamos, muy reconocidos por sus hijos, hijos que son verdaderamente agradecidos. Y de esos padres es que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, sentirnos de verdad alegres de que estén con nosotros, pedirle a Dios que tengan más vida. No sabemos si por la edad se puede pedir larga vida, pero ya por lo menos que le conceda mucha salud para que se pueda contar con ellos un buen tiempo. Por eso, a pesar de que fue la semana pasada el Día de los Padres y como dije en principio, no tuvimos tiempo
ni la oportunidad de poder preparar un programa, hoy estamos recordando especialmente a aquellos padres que nos dejaron, aquellos que están, que hagan lo posible por ser amados por sus hijos, pero para recibir amor, tienen que dar amor. Para recibir el respeto de sus hijos, tienen que mostrarle lo que es el respeto. Para poder recibir lo que es la honestidad de parte de sus hijos, tienen que darles ejemplos de honestidad. O sea, que es muy importante que no olvidemos la parte que nos corresponde, de la cual nosotros como padres somos responsables. Es justamente lo que estamos olvidando, nuestra responsabilidad ante Dios por nuestros hijos. Eso que Dios puso en nuestras manos para que nosotros lo moldeáramos y lo lleváramos por buen camino. Por eso es clave e importante que nosotros nos apoyemos unos a otros, que rescatemos esos valores que estoy diciendo hace rato que debemos hacer para que podamos tener ese futuro que no está tan lejano, por lo menos con más esperanza, cuando preparemos a los futuros hombres y mujeres que dentro de poco serán nuestros hijos e hijas, para que sean hombres y mujeres de bien, que puedan de verdad legarle a sus hijos, como nosotros tenemos que legarles a ellos el amor, el respeto, que podamos apoyarlos siempre que sea necesario, pero sobre todo mostrarles independencia para que puedan ellos también sentirse realizados nuestros hijos. Por eso es muy importante que el tema de la resiliencia, que es el que viene a continuación, ustedes lo vean y así puedan también entender que esto es parte de lo que tenemos que heredar en nuestros hijos, que sean resilientes, que no se rindan ante ninguna dificultad, que puedan ellos de verdad darse a sí mismos y darse cuenta de que pueden fracasar, mas no deben estancarse, no deben rendirse, que tienen que avanzar en la vida, porque la vida realmente nos lleva actualmente muy rápido y tenemos que bajar un poquito la velocidad, tenemos que mantener un poquito más de sobriedad, de prudencia en lo que hacemos, porque nuestros hijos nos ven y nuestros hijos van a aprender más de las acciones que realizamos que de los consejos que le podamos dar. Es por eso que es tan importante que nos mantengamos nosotros bien alerta sobre las cosas que están llegando a nuestros hijos, porque a través de esos juegos en línea, a través de la tecnología, muchos los estamos perdiendo. Muchos de nuestros hijos ya ni siquiera corren en el patio de la casa porque están envueltos por la tablet o por el celular. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que tratar de ser esos padres que están presentes ahí para nuestros hijos, para enseñarles lo que les conviene y lo que realmente no les conviene. Por eso, para que no seamos nosotros padres olvidados y mucho menos ignorados o rechazados, tenemos que estar presentes en la vida de nuestros hijos. No podemos olvidarnos de que somos parte de ellos y de que ellos son parte de nosotros y que ellos van a seguir nuestros pasos, que nosotros tenemos que tratar de caminar claro, derecho, sin doblarnos de ninguna manera, para que ellos puedan seguir ese ejemplo que nosotros vamos dejando en el camino. De ahí que por eso, cuando los padres hoy en día se acuerden de que la educación no es realmente la escuela, sino que la escuela te educa en los contenidos de las asignaturas, pero los verdaderos valores, las verdaderas costumbres, ese buenos días, ese muchas gracias, ese excúseme, ese perdón, ese hazme el favor, se enseña en casa. Nuestros padres son los responsables de mostrarnos a nosotros que eso es importante para que podamos nosotros, darles a ellos la oportunidad de avanzar en la vida y convertirse en hombres y mujeres de bien. Yo suelo decir de mis hijos, como dije en el momento de reflexión, que mis hijos a mí tienen que superarme en todo. Si muchos me consideran buena persona, que lo consideren a ellos mejores personas que yo. Si algunos, como soy psicólogo, me consideran buen profesional de la psicología,
Ellos no tienen que ser psicólogos, pero sí que sean mejores profesionales que este servidor. Y así podamos también transmitir a nuestros hijos que si creen en Dios, que puedan creer más que nosotros, que tengan más fe que nosotros, que puedan entender que ellos tienen que superarnos. Porque me da tristeza decirlo, yo superé al mío, mi papá apenas llegó a un tercero de primaria, yo soy profesional, mi papá nunca tuvo vehículos propios, he tenido vehículos propios. O sea, tuve una carrera que mi papá no tuvo, pero no la tuve porque yo la tuve, sino porque él me apoyó para que lograra eso. Por eso nunca me olvido de que mi mayor pena cuando cuando terminé la carrera era que mi papá no estaba ya vivo para yo darle mi anillo de graduación, porque entendí que se lo debía. Pero Dios decidió llevárselo antes. Por eso lo recuerdo siempre con mucho cariño. Mi papá se llamaba, igual que este servidor, Ernesto Rodríguez, y por eso me siento orgulloso de llevar su nombre, por lo que creo que todos los padres deberían hacer eso con sus hijos, para que los hijos en su momento se sientan orgullosos y agradecidos de lo que sus padres pueden hacer por ellos. Así que espero que este momento de reflexión donde hablamos de los padres olvidados, de esos padres rechazados, que no tratemos a nuestros padres como que son un mueble viejo, que tratemos de enseñarles si ellos no saben también que son amados, que son queridos y que son respetados por cada uno de nosotros. Por eso, si usted tiene a su papá, dele amor, hágale sentir feliz, hágale sentirse alegre. Y su papá no es de esos papás, digamos, amorosos, de esos papás gruñones. Dele gracias. Dígale, papi, gracias, porque me estás enseñando cómo no debo ser. Por eso, porque por lo menos le debemos la mitad de los cromosomas de los cuales somos formados. Porque ellos con nuestras madres, ¿verdad? Son los que están en la dinámica de poder traernos al mundo. Y por eso, a ellos, buenos o malos, les debemos la vida. Y no podemos ser como esta gente ahora de malagradecidos que están pidiendo el aborto, cuando debieron preguntar a sus padres por qué me trajeron al mundo. Si lo que quieren abortar, ¿por qué no abortaron a ellos? Por eso en este programa estamos a favor de la vida y que eso quede bien claro, de que la vida para nosotros es clave. Por eso no creemos en nada que no venga de la manera organizada y ordenada que Dios la ha puesto. Creemos en que un hombre y una mujer son los que constituyen una familia real, nuclear, llámese tradicional si quiere, pero la familia es donde nacen los hijos. Dos personas del mismo sexo no pueden. Por eso respetamos eso, no estamos condenando, no estamos juzgando, pero yo soy de lo que digo, que Dios nos creó hombre y mujer para que nos complementáramos y fuéramos una familia. Lo demás es puro invento. Todo lo demás es puro invento, desde mi humilde concepción. Así que muchísimas gracias por este momentito que se han dedicado ahí con nosotros. Y no se nos vayan, que después de esto vamos a hablar sobre la resiliencia, transformando nuestras debilidades en fortalezas. Un tema muy importante para saber que no debemos rendirnos jamás. Como una película de los 80 que decía en su título, retroceder nunca, rendirse jamás. La primera película casualmente en la que participó Jean-Claude Van Damme. Por eso no se nos vayan, que después de la pausa venimos con este tema en este su programa, Orientaciones para la Vida RD, por generacionesradio.com. Estés donde estés. Cuando necesites de alguien que te escuche, de alguien que te oriente y de alguien que te apoye verdaderamente, recuerda que en Servicios de Psicología Online te ofrecemos consultas, charlas y orientaciones a cargo del licenciado Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Puedes agendar tu cita con nosotros llamándonos al 809-497-9833 y escribirnos también a nuestro correo ernesto.rodriguez@gmail.com, porque siempre estaremos para apoyarte, para acompañarte y para servirte. Por eso,
Mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Continuando con este subprograma Orientaciones para la Vida RD, continuamos, valga la redundancia ahora, con el tema la resiliencia, transformando nuestras debilidades en fortalezas. Esta es una característica psicológica que nos ayuda a poder sobreponernos a situaciones difíciles, como de frustración, de derrota, por las cuales nosotros no podemos dejarnos acabar en la vida. Sin embargo, muchas personas cuando no son resilientes se estancan y muchas veces hasta pierden lo que es el tino de su cabeza por no saber lo que es el manejo de las emociones. Por eso, aprovechando este tema en estos tiempos tan difíciles de economía, de delincuencia, de situaciones, vamos ahora a escuchar este tema que nos va a ayudar a entender un poquito que tenemos que, de cada situación difícil que veamos, ver siempre el lado positivo y salir de ellos, de esas situaciones, no debilitados, sino fortalecidos. Así que de inmediato empezamos con este tema en este subprograma, Orientaciones para la Vida RD, por generacionesradio.com, estés donde estés. La resiliencia, transformando las debilidades en fortalezas, como ya habíamos señalado. Empezamos. La resiliencia es el proceso de adaptarse a las adversidades, traumas, tragedias, amenazas o fuentes de tensión que son significativas, como son situaciones familiares o de relaciones personales, problemas importantes de salud o situaciones como el estrés laboral, así como situaciones financieras. Significa superar una experiencia difícil como si fuéramos invulnerables ante cualquier situación desfavorable. Aunque sabemos que no somos invulnerables, cualquier situación nos puede afectar, pero de ellas tenemos que aprender para poder así encontrar las soluciones. Es decir, no podemos concentrarnos tanto en una dificultad o un problema, estancar nuestra mente, nuestro proceso cognitivo ahí, sino más bien ocuparlo en encontrar lo que son las soluciones para poder así superarlo. No es que seamos invulnerables, pero esa es una manera de saber que si fracasé en un examen, tengo que prepararme mejor para la próxima oportunidad y que me vaya mejor porque aprendí que al no prepararme anteriormente, por eso fracasé. Entonces, por eso es que estas situaciones como tragedias de un familiar que muchas veces cuando perdemos, especialmente en estos últimos 2 años, las personas que han perdido un familiar, ya sea por el COVID u otra situación, tienen que aprender a vivir sin esta persona que se le ha ido y salir fortalecida, porque si se estanca en el sufrimiento, entonces cae en una depresión, en una situación que a veces es difícil salir. Amenazas, como por ejemplo, cuando hay en situaciones de vulnerabilidad en algunos barrios que se reciben amenazas de delincuentes o esto que puede ser también tensiones, fuentes de tensiones significativas, pero también lo que son situaciones familiares como una incongruencia o falta de comunicación en la familia, sobre todo cuando trabajamos con adolescentes, y así muchísimas situaciones que pueden debilitarnos, salir de ellas fortalecidos. Eso es lo que llamamos resiliencia, como decíamos al principio de este tema, transformando nuestras debilidades en fortalezas. El origen del concepto de la resiliencia se debe a la psicología. En primer lugar, el primer autor en emplear este término fue John Bowlby, creador de la teoría del apego. Esto es un área de la psicología. Entonces, pero fue Boris Cyrulnik, psiquiatra, neurólogo, psicoanalista y etólogo, quien dio a conocer el concepto de resiliencia en el campo de la psicología en su bestseller Los patitos feos. Imagino que cuando hablamos de este bestseller se referirá al cuento del patito feo, en el que los hermanitos lo despreciaban porque no salió igual que ellos. Sin embargo, fue quien quizás tenía al principio baja autoestima, pero luego entonces se fortaleció porque entendía que el cariño de su mamá y otras situaciones eran más importantes. Por eso,
nació este término de la resiliencia en la psicología, y cuando se dice que John Bowlby, creador de la teoría del apego, es cuando hablamos de esta situación en la que los hijos son muy apegados a las madres y en otras situaciones. Pero este psiquiatra, neurólogo, fue quien lo dio a conocer en esta obra que ya acabamos de mencionar. Ser resiliente no impide que la persona sufra o experimente angustias, dificultades, así como el dolor emocional y la tristeza, que son comunes en las personas que han enfrentado grandes dificultades o traumas en sus vidas. El camino hacia la resiliencia muy probablemente presente obstáculos que afecten nuestro estado emocional. Es decir, el dolor emocional, la tristeza, eso es algo común en cualquier persona que ha sufrido una pérdida, que ha sufrido la pérdida de un empleo, que ha sufrido quizá la calumnia de parte de la sociedad, etcétera. Entonces, ser resiliente significa sobreponerse a pesar de lo que esté padeciendo, y porque la resiliencia como tal no implica que no vamos a sufrir, que no nos va a doler. Sencillamente que tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, que podemos sobreponernos a cualquier situación por difícil que parezca. Eso implica ser una persona resiliente. Entonces, la resiliencia no es una característica que la gente tiene o no tiene. Esta incluye conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona. Es decir, la resiliencia no es exclusiva de una raza, de una religión, de un color de piel. Eso es común a cualquier ser humano, como vamos a ver más adelante, algunas personas que han sido resilientes en la vida. Por eso, cualquier persona la puede desarrollar, porque muchísimas veces las únicas limitaciones que nos pueden a nosotros impedir avanzar son las que nos planteamos nosotros mismos, no necesariamente tiene que ser la de otra persona. En ocasiones, la vida nos pone a prueba. ¿Cómo así? Nos plantea situaciones que se sobreponen a nuestras capacidades. Por ejemplo, una enfermedad, una ruptura sentimental particularmente dolorosa, la muerte de un ser querido, el fracaso de un proyecto largamente planificado y anhelado, así como problemas económicos como los padecidos durante la pandemia del COVID-19. Es decir, que la vida, este servidor dice que la vida es como el clima, que hay un día que puede ser, el cielo puede estar muy nublado o muy despejado, o el ambiente del clima puede hacer mucho calor o puede estar fresca la temperatura. Sería la vida como una especie de campo de producción de una empresa, en la que cuando la empresa está vendiendo bien, está en alta lo que es su vara de medir, pero cuando la producción baja, lógicamente baja su vara de medir. Y hay que saber que hay situaciones que hemos pasado, que aunque hemos visto y entendemos que el mundo se nos va a acabar, hemos sobrevivido a ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de una ruptura sentimental, cuando una persona es muy dependiente de otra, ahí puede ser bastante dolorosa, pero si encuentra la ayuda pertinente y logra sobreponerse, se da cuenta de que no era tan dependiente como creía. Así como ya hemos mencionado, la muerte de un ser querido es algo que duele a las personas. Por eso es que en situaciones como la de este servidor, cuando mi papá falleció, eh, realmente yo entendía que el mundo se me iba a acabar, pero de ahí entonces me surgió una frase que la comparto casi siempre para el mes de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, que dice que la muerte causa heridas que el tiempo no cura, pero alivia, porque cuando se ama no se olvida. Es decir, que hemos tenido que sobreponernos a la muerte de mi papá. Por eso, el fracaso de un proyecto que usted tenga un tiempo planificándolo, de repente lo pone en marcha, pero por alguna situación fracasa. Entonces, no es que usted se estanque ahora a sufrir la pérdida de esa oportunidad, sino de tratar de levantarse y echar hacia adelante con mejorando ese proyecto u otro. Por eso entonces que la vida nos pone en prueba, pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente valientes para sobreponernos a cualquier dificultad. Bien, entonces continuando con el tema, también tenemos que destacar que existen diferentes circunstancias que pueden probar lo que es nuestra resiliencia
y llevarnos al límite. Hacer, por ejemplo, que nos cuestionemos si algo o alguien vale la pena, si tenemos la fuerza y la voluntad necesarias para continuar adelante. En este punto tenemos dos alternativas o dos opciones, que son, primero, rendirnos y sentir que hemos fracasado, o sobreponernos a nosotros mismos y salir fortalecidos, lo que va a demostrar en esta segunda opción que nosotros somos resilientes, nos sobreponemos, nos levantamos y echamos hacia adelante. Por eso es muy importante que no tomemos la de rendirnos y sentir que hemos fracasado, sino sobreponernos a nosotros mismos, como ya hemos visto aquí en la gráfica. La resiliencia nos impulsa a reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. De esta manera, las personas resilientes pueden ser capaces de sobreponerse a sus adversidades y van un paso más allá, utilizando esas situaciones para crecer y desarrollar el máximo de su potencial. Eso es como decimos en el lema de este programa, que mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de nuestro potencial. Por eso, nosotros que somos personas hechas y derechas, tenemos que entender que el sufrimiento es opcional. El éxito es algo que tenemos que entender, que tenemos que escogerlo para poder levantarnos de cualquier situación. Porque solo las personas que son capaces de sobreponerse a sí mismas y a sus dificultades, a sus limitaciones, son personas verdaderamente resilientes y que pueden ir más allá desarrollando su potencial. Bien, entonces, también tenemos que decirles que la resiliencia no es algo innato, no está impreso en nuestros genes, aunque sí puede haber una tendencia genética que nos puede predisponer a tener un buen carácter. Es por esto que la resiliencia es algo que todos tenemos, la capacidad de desarrollar a lo largo de la vida. Es decir, que esto no es algo que viene impreso porque lo heredé de mi papá, de mi mamá. Eso es algo que aprendo, sobre todo cuando es motivado por mis progenitores, por mis profesores o por otras personas. Sobre todo la resiliencia va mucho de la mano con lo que es el buen carácter, el poner buena cara a las situaciones difíciles, por muy difíciles que parezcan. Entonces así podemos desarrollar la resiliencia a lo largo de nuestra existencia. De ahí que tenemos que destacar que siendo la resiliencia una característica de la personalidad, es estudiada por la psicología, como hemos dicho anteriormente, por más de 30 años. Sea mucha o poca, es parte de nosotros desde nuestra niñez, puesto que nos hemos recuperado o hemos superado alguna dificultad, fortaleciendo así nuestra capacidad de levantarnos siempre. Destacamos aquí que cuando hablamos de que es parte de nuestra niñez y que tenemos que hacer memoria retrospectiva a muchísimas situaciones que nos han sido difíciles y de las cuales hemos sobrevivido y nos hemos levantado, entonces he ahí la oportunidad de nosotros poder hacer y entender que a pesar de que hemos pasado muchísimas cosas anteriormente difíciles, no debemos ahora sufrir por una nueva que llegue, porque si logramos sobreponer otra anteriormente, esto es lo que se llama experiencia previa, que aunque la situación no sea exactamente igual, pero la experiencia de lo anterior nos puede ayudar mucho a sobreponer lo presente en dado caso de que así sea. Por ejemplo, yo imagino que si no todos, por lo menos muchos conocemos la historia de Nelson Mandela, quien fue encarcelado durante 27 años por sus ideas y acciones contrarias al apartheid, un grupo militar imperante en Sudáfrica en esos años. Todo un ejemplo de persona resiliente Mandela. ¿Por qué? Porque sencillamente él contó con la suficiente fortaleza interior, el valor y la entereza para no perder su espíritu, ni rendirse durante su extenso cautiverio, y salir con las fuerzas y la frente en alto para promover el cambio que buscaba después de estar encarcelado 27 años atrás durante su juventud.
Después de esto, Mandela logró terminar con la discriminación que ejercía el apartheid en su país y se convirtió en presidente de Sudáfrica a los 76 años de edad. He ahí por qué decimos que fue una persona resiliente. Él no guardó rencor, ni siquiera a esas personas que hicieron tanta maldad, y aún así se convirtió en presidente de Sudáfrica. Ahí podemos nosotros citar también a Juan Pablo II, quien fue víctima de un atentado en los años 80 por un personaje llamado Ali Akka, que después de ser encarcelado y Juan Pablo II haberse recuperado de este atentado, fue a la cárcel y perdonó a su agresor. También podemos recordar en otras oportunidades muchísimas personas, artistas, cantantes, que han logrado sobreponerse. Por eso, la resiliencia es una característica que reside en todos. Por eso vemos personas resilientes en los deportes, la música, la política, en la educación, la familia, en fin. Donde haya personas, es posible que siempre haya alguna dificultad, pero es ahí donde se pone a prueba nuestra capacidad de resistencia, de perseverancia y de recuperación. Por eso, en los deportes podemos mencionar, por ejemplo, a Michael Jordan. Casi todos conocemos a Michael Jordan, considerado, si no el mejor, uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos, quien después de ser firmado por Chicago Bulls, me parece que en su segundo año sufrió una lesión que lo sacó prácticamente la temporada entera. Y después de eso, volvió y regresó y se convirtió en lo que ya hemos dicho. Así hemos visto muchísimas personas en la música que le decían personas que tú no das para eso, que tú no sirves, que te vas a morir de hambre. Y hoy son personas famosísimas que lograron no hacerle caso a esas personas que desaniman sencillamente porque se frustran ellos y quieren frustrarnos a nosotros. Así que por eso es que ahí es donde se ve en su momentito nuestra capacidad de resistir, de persistir y de insistir para poder levantarnos de cualquier situación, por muy adversa que sea. Bien, entonces en la vida son muchos y diversos los factores de riesgo y factores protectores que nos pueden hacer más o menos resilientes. Los factores protectores son los que favorecen la aparición de la resiliencia, como por ejemplo, vivir en un entorno con personas resilientes. Si usted vive cerca de personas que le ayudan, que le orientan, que le fortalecen siempre su autoestima, por supuesto que lo hará. Tener autocontrol emocional, no dejarnos llevar por cualquier situación, por muy adversa que sea. Tener un autoconcepto positivo, valorarnos a nosotros mismos. Gestionar los conflictos de una forma adecuada. Perdonen que tengo un bebé por aquí que está llorando. Esta es una situación que como grabamos desde casa, entonces tenemos esta situación. Pero nada, seguimos trabajando. Gestionar los conflictos de una forma adecuada. Es decir, buscar la manera de poder no dejarnos confundir y no dejarnos frustrar. Porque no saber manejar los conflictos nos puede llevar a situaciones muy lamentables. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de controlar los impulsos, que es otra forma de no saber gestionar los conflictos, entonces por eso hay muchísima gente presa o muerta en el cementerio, por no saber controlar los impulsos. Por eso tenemos que aspirar siempre a ser personas realmente positivas. De ahí entonces que entre los factores de riesgo son los que no favorecen la aparición de la resiliencia. En este caso, serían los contrarios a los protectores, como por ejemplo, no vivir en un entorno con personas resilientes, personas que te desmotivan, que te denigran, que te humillan. No, ahí no podemos ser resilientes. Ser personas negativas no nos ayuda. No tener un buen control o autocontrol y autoconcepto, así como no tener un buen control de los impulsos que ya hemos mencionado, no nos ayuda realmente a ser personas verdaderamente resilientes. Y entre las características de las personas resilientes, hay que saber identificar y manejar sus propios problemas. Son personas optimistas, controlan sus impulsos, tienen un buen autocontrol emocional, miran las situaciones adversas como oportunidades para poder aprender de ellas. Son empáticas. Destacamos aquí cuando decimos que miran las situaciones adversas como oportunidades para aprender de ellas, es decir, que es lo que decíamos al principio, que se transforman las debilidades en fortalezas
Donde una gente ve un problema, el resiliente ve una solución al problema. Y eso es lo que tenemos que aprender para poder continuar siempre echando hacia adelante. Entonces, por eso, entre las ventajas de ser una persona resiliente, tenemos que tener menos trastornos del estado de ánimo o de depresión, saber hacerle frente a todo tipo de situaciones con valentía y con entereza, gozar de mejor salud física y mental. Por eso hay que hacer ejercicios, alimentarse bien, hay que vivir más satisfechos, es decir, más agradecidos de la vida, no tan frustrante como muchas veces somos. Tenemos que tener mejores resultados en el trabajo y en la vida diaria. Por eso, como dice nuestra imagen aquí, ningún mar en calma hizo experto a un marinero. A veces las situaciones difíciles nos ayudan no solo a salir fortalecidos, sino a ser más sabios, a tener más conocimiento para poder continuar hacia adelante. Entonces, también hay que aceptar a las personas sin criticarlas ni juzgarlas. Hay que ayudar a las demás personas a tomar una actitud positiva ante la vida, aunque hay algunas personas que se resisten, que por más que uno les quiere orientar, no se dejan. Hay que tomar más riesgos en la vida. Cuando decimos tomar más riesgos, no queremos decir que busquemos situaciones más peligrosas, al contrario, sino que seamos más arriesgados en aquello que queremos lograr. Asimismo, apreciar la belleza de la vida. Contemplemos el verde en la naturaleza, el canto de las aves, valoremos esos detalles que se nos escapan por estar ocupados en otras cosas que no nos permiten ver la belleza de lo que es la gracia que Dios nos ha concedido. Así como también, y esto es muy importante, no dejarnos influenciar por personas negativas. Hay personas que son desmotivantes, nos restan la energía, la fuerza. Por eso, no podemos dejarnos influenciar por esta clase de personas. Por eso es que decimos que jamás permitas que nada ni nadie perturbe tu paz. Esta frase la aprendí de una maestra que conocí una vez, no recuerdo ni su nombre, porque creo que nunca lo supe, que decía ella, así como una especie de frase personal, que nada ni nadie perturbe mi paz. Entonces, tomándola de ella, que no debemos permitir que nada ni nadie perturbe nuestra paz, aprendamos que situaciones difíciles las vivimos todos, que no hay nadie que se escape de alguna situación. Lo importante es aprender de ella, porque, por ejemplo, cuando una persona o una familia, mejor dicho, tiene una situación difícil, la grandeza de esa familia está en poder salir adelante de su situación juntos, haciendo una unidad como familia. Entonces, la bibliografía de nuestro tema es la siguiente. Para el texto nos basamos, para fortalecerlo, en apa.org, en psicoglobal.com, blog La Resiliencia, cómo desarrollarla, y en el diario.es, consumo claro, cuidarse, resiliencia alta y superar adversidades. Y para las imágenes acompañantes en este tema, vemos aquí lo que es de pizzabay.com y pizzaxeer.com. Así que ya saben, si quieren aprender más de la resiliencia, pueden aprender en estas direcciones que dejamos en pantalla. Asimismo, también tenemos que agradecer amablemente lo que es la atención respetuosa y amable que nos han prestado para este tema. Por eso, tenemos que decirles a ustedes ahora los siguientes consejos. Pueden comunicarse con nosotros para consultas, charlas, talleres online y publicidad al número vía WhatsApp 829-446-0731 y escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavidard@gmail.com. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, en nuestras cuentas de Instagram y de Twitter, así como en nuestro canal de YouTube. Como pueden ver, al final de cada una de estas cuentas, las siglas varían por la plataforma. Y también les invitamos a visitarnos en nuestra página web, que es www.orientacionesparalavidard.com. Finalmente, les recordamos que este programa busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Con nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva,
y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Y agradeciendo una vez más la excelencia de la atención prestada con este subprograma, nos despedimos hasta la semana que viene, una entrega más de Orientaciones para la Vida RD por generacionesradio.com. Estés donde estés. Orientaciones para la Vida RD.